A partir de este martes 25 de mayo entra en vigor la nueva ley de tráfico que introduce novedades importantes y muy a tener en cuenta por los conductores, ya que endurece las sanciones y unifica la cuantía y el pago de multas con el fin de que nadie pueda burlar el cumplimiento y el abono de las mismas. Es la tercera reforma que sufre esta normativa de seguridad vial desde que en 2006 entrara en vigor el carnet por puntos. Un año después se reformó el Código Penal para incluir penas de cárcel para los delitos más graves y ahora, en 2010, sufre una profunda modificación que persigue seguir disminuyendo los índices de siniestralidad en carreteras, que en 2009 ya experimentó un descenso de más del 36% en accidentes con heridos y más del 41% en siniestros con víctimas mortales. Para ello introduce importantes novedades. La más significativa es, por ejemplo, pasa de ser una infracción leve a considerarse una infracción grave el estacionar en las reservas, en los lugares reservados para personas con discapacidad. Esta es totalmente nueva, se introduce como infracción grave, además como grave, el programar el navegador, los GPS, mientras se está conduciendo. Los radares, que es uno de los elementos también que han contribuido a que hayamos empezado y estemos en esa senda de disminución de los accidentes en carreteras, pues bueno, hay quien también busca burlar, ¿no?, la efectividad de esa medida, y por lo tanto una de las cosas es, muchas veces es de una manera intencionada hacer que la matrícula no sea legible. Bueno, pues se considera que no llevar una matrícula perfectamente legible es una infracción, y es una infracción además grave, que así la recoge esta ley de tráfico. Otra actualización que introduce la nueva ley es la unificación de las sanciones, tanto en importe como en plazos de alegación y abono. De esta forma, las infracciones graves se concretan en 200 euros y en 500 las muy graves, independientemente de en qué comunidad, provincia o localidad se cometan. Además, se establece un periodo de 20 días naturales para que el infractor presente recurso o realice el pago voluntario, lo que será correspondido con una bonificación del 50% de la multa, cuando hasta ahora se reducía a un 30%. Solamente va a seguir habiendo un cierto grado de discrecionalidad cuando hablamos de infracciones leves, que la sanción podrá llegar hasta los 100 euros, y por lo tanto ahí sí, desde 1 a 100, hay ese margen o se mantiene ese margen de discrecionalidad, pero cuando hablamos de infracciones graves y de infracciones muy graves, la cuantificación de la sanción es única para todo el territorio español. Y en este caso, para las infracciones graves, se fija una sanción de 200 euros y para las infracciones muy graves se fija una sanción de 500 euros. Ahora lo que se hace es que pasan a computarse los días, pasan a computarse como días naturales. Por lo tanto, con la nueva ley, el infractor va a tener un plazo de 20 días naturales desde la notificación de la sanción, de la infracción, y eso es, como digo, unitario para todo el territorio nacional. Sin embargo, no es afán recaudatorio lo que persigue la modificación de esta ley, según la subdelegada de Gobierno en Guadalajara. El objetivo de la nueva normativa es sensibilizar a la población de la necesidad de una movilidad responsable para erradicar la siniestralidad y ponérselo más difícil a quienes infringen las normas reiteradamente y pretenden quedar impunes eludiendo su responsabilidad. Hay un dato, y es que habría en el torno de un 25% de conductores que no pagaban las multas o que dilataban en exceso el pago de esas multas, aprovechándose de los diferentes la complejidad administrativa existente hasta ahora y del margen que les daba la ley. Todo eso se elimina y, desde luego, el que no pague ahora lo va a tener mucho más difícil por el propio marco que se ha introducido, pero es que además de las propias penalizaciones, yo creo que hay una penalización importante, que es que ahora, a partir de ahora, con 4 o más sanciones graves o muy graves firmes, el titular de ese vehículo no va a poder realizar ningún trámite en relación con ese vehículo, ¿no? La campaña